Hola, ¿cómo andan? Yo soy Mirta. Y yo soy Juan. Queremos compartir con ustedes en esta instancia de coloquio de didáctica de la matemática un recurso audiovisual preparado por nosotros. Este consiste en un documental sobre el número y el sistema de numeración. ¿Lo vemos? Vamos. El hombre, animal social, es el único que piensa, el único que habla, el único que ríe y también el único que cuenta. Vivir no es el numerar, pero sí ocupa el número un lugar importante en nuestra vida y más, las relaciones que pueden establecerse entre ellos y de ellos con la realidad. Pero entonces, ¿qué es el número? Un número es todo signo o símbolo utilizado para designar cantidades, valores o entidades que se comportan como cantidades. Es la expresión de la relación existente entre la cantidad y la unidad. El número es fundamental porque es la base de todo el conocimiento matemático posterior. Los números son el alfabeto universal del lenguaje de las matemáticas. Hagamos un poco de historia. Desde tiempos muy remotos, el hombre primitivo ha tenido la necesidad de tener métodos de conteo, comparar cantidades, de saber y registrar qué tenían, ya sean armas, animales o territorios, y cuantificar el mundo que los rodeaba. Esta actividad la llevó a cabo desde tiempos inmemorables, con el fin de adaptarse al medio, aprovechar las oportunidades de su entorno, evitar amenazas y transmitir bienes a otros miembros de la especie. Los primeros usos de los números se manifestaban haciendo uso referencial de lo que suministraba la naturaleza. Por ejemplo, las alas de un pájaro para el concepto de 2, las patas de animales cuadrúpedos para el 4, y más adelante usando sus propios cuerpos. Con el paso de los milenios, cada civilización encontró su manera de dar forma a un alfabeto que representa conceptos matemáticos. Algunas de estas numeraciones las conocemos hoy gracias a las inscripciones que hacían talladas en piedras o pintadas en papiro. El hombre sintió la necesidad de contar sus rebaños, hacer trueques, realizar intercambios comerciales, llevar un calendario que le permitiera saber cuál era la mejor época para la siembra y cuándo debían cosechar. Había que contar los días y para ello utilizaban números naturales. Así es, Mirta. El humano sintió el deseo de contar antes incluso que el de escribir, pero la utilización de los sistemas actuales de cálculo, incluyendo el cero, es relativamente reciente. A medida que los pueblos se fueron civilizando, fue cada vez más necesario buscar una manera sencilla de representar los números, que tanto había que usar y que tanta importancia tenían para el desarrollo de la vida. Así vemos cómo a través de la historia, que apenas alcanzaban cierto grado de civilización, obligados por la necesidad del número, cada pueblo buscaba la manera de representarlos con sencillez y fueron creando su propio sistema de numeración. Tanto más sencillo, más cómodo y más completo, cuanto mayor era el grado de civilización alcanzado. Como hemos visto, la humanidad ha recorrido un largo camino en la búsqueda de sistemas de numeración que le permitieran comunicarse y operar en forma rápida y económica, culminando con la creación y adopción del sistema de numeración decimal, que hoy es el único lenguaje universal de la humanidad. Este lenguaje es un sistema posicional que tiene las siguientes características. La palabra decimal indica que la base es 10 y por lo tanto el sistema está conformado por 10 dígitos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. A su vez, cada uno de los signos que conforman nuestro sistema de numeración posee un valor absoluto y uno relativo. El valor absoluto es lo que indica el signo
independientemente del lugar que ocupa. En cambio, el valor relativo hace referencia al valor de cada signo en relación con el lugar que ocupa en el número. Otra de las características es la de agrupamientos de 10 en 10. Los términos unidad, decena, centena, unidad de 1000 indican agrupamientos de 10 elementos de orden superior. También tenemos el cero. Este signo que, a diferencia de los demás, no representa existencia, dado que indica ausencia de agrupamiento de un determinado orden. Por ejemplo, el número 109 está formado por una centena, 0 decenas y 9 unidades. Y por último, mencionar que el sistema decimal es un sistema económico. ¿Por qué? Porque solo con 10 signos permite formar infinita cantidad de números que se diferencian entre sí por la posición que ocupan sus cifras. Para que los estudiantes puedan hacer uso del número como recurso, como instrumento, es necesario plantear situaciones en contextos variados que permitan construir las distintas funciones del número. Estas son: el número como memoria de la cantidad, que hace referencia a la posibilidad que dan los números de evocar una cantidad sin que ésta esté presente. Alude al aspecto cardinal del número. Por ejemplo, en la fuente hay 10 manzanas, en la mochila tengo 3 figuritas. También el número como memoria de la posición. Esta es la función que permite recordar el lugar ocupado por un objeto en una lista ordenada, sin tener que memorizarlo. Es el aspecto ordinal del número que indica el lugar que ocupa un número en la serie. Por ejemplo, en la carrera quedó así el orden de llegada: primero Majo, segundo Adriana y tercero Jessica. Y por último, el número para calcular. Esta función implica comprender que una cantidad puede resultar de la composición de varias cantidades y que se puede operar sobre los números para prever el resultado de la transformación de la cardinalidad. Estas transformaciones pueden producirse al juntar, reunir, agregar, quitar, sacar, partir, repartir cardinales de distintos conjuntos. Culminando, podemos mencionar algunos de los usos más comunes en los que se usan los números en nuestro contexto social y cultural. Los números sirven para contar objetos, sirven para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Los números sirven para representar el valor del dinero. Por ejemplo, el número que aparece en cada billete representa el valor del mismo. Para identificar objetos, por ejemplo, la numeración que lleva el colectivo, que distingue una línea de otra, o el número de unidad de un taxi. También para medir longitud, presión, peso y temperatura, representar distancias de una ciudad a otra. Por ejemplo, hay carteles indicadores en las rutas que marcan las distancias. Los números son la forma internacional de localizar las casas, reconocer el número de documento, fechas de nacimiento y número de celular, entre muchos más.